Bienvenidos nuevamente a la clase de base de datos 1. En esta ocasión vamos a hablar de algunas de las características del modelo relacional extendido. Aunque los conceptos básicos del modelo entidad-relación pueden modelar la mayoría de las características de las bases de datos, algunos aspectos de unas bases de datos pueden ser más adecuadamente expresados mediante ciertas extensiones del modelo entidad-relación básico. En esta clase vamos a discutir algunas de las características extendidas. Específicamente vamos a hablar de la especialización, la generalización y la herencia de atributos, que están estrechamente ligados todos. Un conjunto de entidades puede incluir subgrupos de entidades que se diferencian de alguna forma de las otras entidades del conjunto. Por ejemplo, un subconjunto de entidades en un conjunto de entidades puede tener atributos que no son compartidos por todas las entidades del conjunto. El modelo entidad-relación proporciona una forma de representar estos grupos de entidades distintos. A esto se le llama especialización, que no es más que el proceso de asignación de subgrupos dentro del conjunto de entidades. Ahora, en términos de diagrama entidad-relación, la especialización se representa mediante un componente triangular etiquetado con la palabra ES, con las letras ES. Esta etiqueta representa, por ejemplo, que un cliente es una persona. La relación, por llamarlo de alguna forma, ES se llama también relación de superclase-subclase. Veamos un ejemplo de especialización. En este caso vamos a considerar la entidad persona. La entidad persona tiene lo que serían los atributos nombre, calle y ciudad. Ahora, supongamos que en nuestra institución nosotros queremos representar tanto a un empleado como a un cliente. Sabemos que los empleados pues tienen un nombre, una calle, una ciudad. De igual forma los clientes. Lo único que diferenciaría a estos pues son sus atributos. Así que podemos especializar la clase persona o la entidad o el conjunto de entidades persona en la clase o entidad o conjunto de entidades empleado. De igual forma lo podemos especializar en la clase cliente o entidad o conjunto de entidades cliente. Y a estos vamos a asignarle otros atributos que no formarían parte de una persona. En el caso del empleado, pues tiene el sueldo que ya no formaría parte de persona. De igual forma, lo que sería la tasa de crédito para un cliente. Con la especialización nosotros íbamos haciendo un refinamiento descendente, es decir, que a partir de un conjunto de entidades íbamos sacando un subconjunto de entidades. En contraposición tenemos la generalización. La generalización nos permite primero haber identificado un conjunto o varios conjuntos de entidades que tienen características similares y luego pues sintetizarlas en un solo conjunto de entidades. En el ejemplo anterior, el diseñador de la base de datos pudo haber identificado primero el conjunto de entidades cliente con los atributos nombre, calle, ciudad e ID de cliente y luego pudo haber identificado el conjunto de entidades empleado con atributos como nombre, calle, ciudad, ID de empleado y sueldo. Como hay similitudes entre el conjunto de entidades cliente y el conjunto de entidades empleado, en el sentido en que vienen varios atributos en común, esta similitud se puede expresar mediante la generalización, que es una relación contenedora que existe entre los conjuntos de entidades del nivel más alto y uno o más conjuntos de entidades del nivel más bajo. En el ejemplo, persona es el conjunto de entidades de nivel más alto, y los conjuntos de entidades cliente y empleados son el nivel más bajo. Los conjuntos de entidades de nivel más alto y nivel más bajo también se pueden llamar superclase y subclase respectivamente. El conjunto de entidades persona es la superclase de las subclases cliente y empleado que estábamos viendo. Para todos los propósitos prácticos, la generalización es una inversión simple de la especialización. Se aplicarán ambos procesos en combinación
en el curso de diseño de un esquema de entidad-relación en una empresa. En términos del propio diagrama entidad-relación, no se distingue entre especialización y generalización. Los niveles nuevos de representación de entidades serán distinguidos o especialización o sintetizados, es decir, generalización, cuando el esquema de diseño llegue a expresar completamente la aplicación de la base de datos y los requisitos de uso de la base de datos. Las diferencias entre los dos enfoques se puede caracterizar mediante el punto de partida y el objetivo global. Es decir, que esto va a depender de cómo nosotros lo vemos. Sintetizando, podemos decir, pues, que cuando partimos de un conjunto de entidades, como es persona, y creamos o derivamos lo que sería otros conjuntos de entidades como empleado y cliente, estamos especializando. Pero si inicialmente identificamos en nuestra base de datos lo que sería empleado y luego cliente, y luego esto lo sintetizamos en un conjunto de entidades, persona, estamos generalizando. En cualquier caso, el diagrama siempre va a ser el mismo, tanto de generalización como especialización. Y yo lo podría leer como que la clase o el conjunto de entidades persona lo especializo en el conjunto de entidades empleado y el conjunto de entidades cliente. De igual forma lo podría leer como que el conjunto de entidades empleado y el conjunto de entidades cliente lo generalizo en el conjunto de entidades persona. Una propiedad crucial de las entidades de nivel más alto y más bajo creadas mediante la especialización y generalización es la herencia de atributos. Los atributos de los conjuntos de entidades de nivel más alto se dice que son heredados por los conjuntos de entidades de nivel más bajo. En el ejemplo anterior, cliente y empleado heredan los atributos de persona. Así, cliente se describe mediante sus atributos nombre, calle y ciudad y adicionalmente el atributo ID cliente. Mientras que empleado se describe mediante sus atributos nombre, calle, ciudad y adicionalmente por los atributos ID empleado y sueldo. Un conjunto de entidades de nivel más bajo o subclase también hereda la participación de los conjuntos de relaciones en los que su entidad de nivel más alto o superclase participa. La herencia de atributos se aplica en todas las capas de los conjuntos de entidades de nivel más bajo. Los conjuntos de entidades anteriores pueden participar en cualquier relación que participe el conjunto de entidades persona. Si se llega a una porción dada en el modelo entidad-relación mediante especialización o generalización, el resultado es básicamente el mismo. Un conjunto de entidades de nivel más alto con atributos y relaciones que se aplica a todos los conjuntos de entidades de nivel más bajo. Un conjunto de entidades de nivel más bajo con características distintivas que se aplican solo en un conjunto de entidades particular. Por último, vamos a finalizar con un ejemplo un poco más completo sobre la especialización y la generalización, así como sería la herencia de atributos. Por ejemplo, aquí vemos el conjunto de entidades persona, que se especializa en el conjunto de entidades empleado y el conjunto de entidades cliente. De forma muy similar, el conjunto de entidades empleado también se especializa en lo que sería el conjunto de entidades oficial, el conjunto de entidades cajero y el conjunto de entidades secretaria. Estos serían entidades oficial, empleado, persona. La especialización o la generalización la podemos ir aplicando tantos niveles nosotros la consideremos apropiada. De igual forma, por ejemplo, oficial sería identificado por sus atributos número de despacho, sueldo, nombre, calle, ciudad y el ID de oficial, por ejemplo, ID de empleado. Esto sería todo por esta clase y muchas gracias por su atención.